Una definición que me gusta es tomada de Casas, que estos deportes se basan en la capacidad de repetir aceleraciones y desaceleraciones durante un juego. Acciones repetitivas, como los cambios de dirección, como las detenciones bruscas, y todo esto se da en variabilidad temporal. Esfuerzos que duran 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, pausas completas o incompletas, es decir, saltos, lanzamientos, carreras y siempre alguna cosita más que pueda pasar. Todo eso hay que resistir. No solamente los metros recorridos nos van a dar esa información, sino tenemos que entender las características de esos esfuerzos. Tenemos que entender que en los deportes de conjunto las intensidades pueden ser medidas a partir de las velocidades a las que se desarrollan los esfuerzos, considerado hoy en día aquellos gestos motores que alcanzan los 25 km por hora son considerados sprint. Aquellos esfuerzos que están entre 19 y 25 son los considerados las carreras de alta intensidad. Y esto va a tener mucho que ver con los esfuerzos que son considerados resistencia en estos deportes. Y las carreras de baja intensidad que están por debajo de los 14 km por hora. A partir de esto surgen las diferentes intensidades y métodos que se plantean en la bibliografía actual para poder desarrollar la resistencia. Ahí van a encontrar los trabajos de HIIT cortos, HIIT largos, los trabajos de resistencia spin acumulados, los interval training y etcétera, que serán temas de otras charlas. Pero a partir de estas intensidades absolutas podemos cuantificar el rendimiento. Pero no solamente el valor absoluto, sino también empezar a entender que para llegar a estos valores hubo aceleraciones y también hubo desaceleraciones, que hoy en día cada vez cobran más importancia en el rendimiento de estos deportes. Es más importante la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que se alcanzan en un deporte como estos, que muchas veces los sprints de estas características no se logran alcanzar porque no hay tiempo ni distancia para alcanzarlo. O cuando lo estoy por alcanzar me aparece alguna intercepción del balón, algún rival que se me cruza o se interpone en mi camino. Entonces tenemos que entender qué puestos deportivos también logran la mayor cantidad de sprint, cuáles son los puestos deportivos que corren la mayor cantidad de metros a alta velocidad. Todo eso es interpretar y saber entrenar la resistencia en estos deportes. ¿Cómo podemos saber lo que hay que resistir? Primero entender que estos deportes hoy en día, el gol estándar, la forma de medir la resistencia y los requerimientos físicos que se utilizan hoy en día es el Time Motion Analysis y los GPS deportivos. Y que la medida hoy en día para cuantificar la mejora del rendimiento de la resistencia es el aumento de la cantidad de metros recorridos a alta intensidad y a intensidad sprint. Y por otro lado, el aumento de la cantidad de aceleraciones y de desaceleraciones que realiza un jugador por partido. Hoy en día, esa es la forma de medir la mejora del rendimiento de la resistencia en estos deportes. Ya el consumo de oxígeno, el famoso test de Cooper u otros, incluso los yo-yo tan famosos, han quedado de lado cuando aparecen estas tecnologías que algunos clubes tienen acceso. ¿Para todos los puestos lo mismo? No. Tenemos que saber que cada puesto tiene su particularidad. Y cuando no tenemos la tecnología podemos recurrir a estadísticas, podemos recurrir a los estudios, a la evidencia científica, que nos dice que en promedio los jugadores en el 2007 corrían 600 metros, más o menos 172 metros, a intensidades de alta intensidad. Y que corrían 200 metros a velocidad sprint. En el 2010 tenemos acá el estudio de Isalvo, que habla de los metros recorridos de intensidad sprint. Ya vemos que hay una tendencia al aumento en cada puesto con respecto a lo que planteaba Rampini en 2007. Esto se grafica también acá en el estudio de Isalvo 2009,
que ve cómo a medida que va pasando cada temporada, los deportistas de alto rendimiento, los futbolistas de la Premier League, cada vez a medida que van pasando la temporada, aumentan los metros recorridos a alta intensidad, los metros recorridos a intensidad sprint en este caso. Y que la mayoría de estos esfuerzos se producen en distancias menores a los 10 metros. Es decir, no tiene sentido trabajar con distancias que vayan más allá de los 10 metros. Y esto ocurre en todos los puestos. Y como Jean Rampinini en el 2007 nos decía, vemos que la tendencia hasta el 2013 es que cada vez los futbolistas de alto rendimiento recorren sprints, distancias de sprint, cada vez recorren más distancia. Es decir, que hay una tendencia a que el deporte cada vez sea de alta intensidad y de máxima intensidad. Que los deportistas mejoran el rendimiento en la capacidad de poder repetir estas intensidades a lo largo de la competencia. Entonces nos encontramos que en el fútbol la mayoría de los sprints duran menos de 4 segundos y que esos sprints se producen cada 90 segundos en promedio. Que la mayoría de los sprints se producen entre los 10 y los 20 metros, que representa del 1 al 11% de todo lo que se corrió. Es decir, que el 11% de toda la distancia que se corre en el partido es la relevante. Porque los sprints están asociados a situaciones relevantes, a quites importantes, a remates, a definiciones, a situaciones límite del partido. Es decir, que lo relevante está ahí. Menos del 3% se hace con pelota. También es un parámetro interesante. Es decir, que con pelota ya es muy difícil alcanzar esa velocidad. Y la cantidad de sprint hoy en día está alrededor de 69-62 en promedio, recorriendo menos de 1000 metros de sprint. Esto va a depender del puesto deportivo. Y los esfuerzos de alta intensidad rondan parecido, alrededor de los 4 o 5 segundos, con un poquito de promedio de mayor distancia, y que los esfuerzos rondan entre 40 y 56 segundos la pausa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nos permite saber y diferenciar lo que es un deportista de mediano y alto rendimiento. Digamos acá, si analizamos la distancia de un deportista, futbolista, de nivel internacional y un futbolista de nivel nacional, vemos que la diferencia entre la distancia recorrida no es tan significativa, 5%, es decir, que prácticamente recorren lo mismo, casi 10 kilómetros. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a las situaciones relevantes? Donde los deportistas de nivel internacional a alta intensidad recorren un 22% más que un deportista de nivel nacional? Y donde vemos la mayor diferencia es en los metros recorridos a sprint, donde vemos que se produce una diferencia de un 37% entre jugadores de nivel internacional y jugadores de nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos permite conocer, nos permite detectar quién es un deportista de alto rendimiento y quién no. Y nos permite saber que esos sprints hay que mantenerlos en el tiempo porque son determinantes y pueden hacernos ganar un partido. Entonces, luego de entender la relevancia de comprender los requerimientos de cada deporte y entender cuáles son las intensidades relevantes, podemos ver cómo podemos evaluar esta resistencia, sabiendo que en estos deportes la resistencia involucra alta y máxima intensidad, involucra esfuerzos que muy pocas veces representan 5 segundos, 10 segundos, con pausas que se duplican o se triplican en su duración, que el gesto no siempre es igual,
que hay alternancia motora, que encima hay que captar estímulos, hay que tomar decisiones, y esto varía en función de los puestos. Pero si tenemos que hablar de los componentes en común, esfuerzos de alta y máxima intensidad, interrumpidos con pausas variables, donde el gesto motor es variado. Podemos tomar evaluaciones inespecíficas buscando parámetros fisiológicos de laboratorio. Podemos tomar test de campo, que son mucho más específicos,